¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Impacto Económico. Les saluda Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Vamos de inmediato con nuestro contenido el día de hoy. Comenzamos. Revisamos en esta emisión el escenario económico de Venezuela en el año 2014, la ofensiva contra la guerra económica y la estrategia del gobierno iniciada por el gobierno de Nicolás Maduro vía habilitante. Sobre este tema hemos consultado la opinión del economista Alfredo Serrano Mancilla y nos aporta el análisis de esta coyuntura en Venezuela y los retos a futuro. Sufre mucho la periferia, que es patrones de intercambio desigual. En el año 2014, y usando como vehículo una guerra económica, grupos arreciaron con una ofensiva en contra de Venezuela, arremetiendo también sobre el bienestar del pueblo venezolano. Sin embargo, el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro ha diseñado una serie de estrategias económicas para poner freno a la línea de ataque de estos factores de la derecha que promueven la escasez y el desabastecimiento. Veamos. En la tarde de mañana lunes. La gestión del presidente Nicolás Maduro ha reafirmado la continuidad del programa socialista para la paz y la vida, iniciado hace 15 años por el comandante Hugo Chávez. Venezuela, tras su década ganada posneoliberal, afronta una etapa decisiva a partir de ese nuevo intento de golpe en cámara lenta en forma de guerra económica. Los ataques especulativos y mercado ficticio generados por un sector empresarial netamente importador han promovido la fuga de capitales en el país, con el objeto de debilitar los logros de la revolución bolivariana. No obstante, el gobierno venezolano ha hecho esfuerzos por neutralizar estos ataques y mediante un marco jurídico basado en leyes habilitantes y la creación de un Estado Mayor contra la guerra económica para vencer definitivamente la estrategia de ruptura de las cadenas de distribución y logística de productos, de bienes y servicios. Las acciones emprendidas por el gobierno venezolano contra la guerra económica han contemplado garantizar el pleno abastecimiento y reactivar la producción nacional, acabar con las mafias contrabandistas impulsada por sectores de la derecha, velar por mantener un adecuado sistema de precios y abastecimiento, además de nuevas inversiones para modernizar la tecnología en puertos y aduanas del país, a fin de contrarrestar el comercio ilícito, el narcotráfico y la evasión al fisco nacional. Igualmente se ha creado un fondo estratégico de reserva que concentrará las inversiones estatales para el desarrollo, todo bajo nuevos instrumentos jurídicos que buscan impulsar el aparato productivo agrícola, turístico e industrial del país sudamericano. Durante todo el año 2014 en Venezuela se libró una guerra económica que dio paso a las leyes habilitantes. Vamos a revisar desde el punto de vista del doctor en economía Alfredo Serrano Mancilla cómo se ha abordado esa crisis, esa guerra económica que se ha dado en Venezuela, producto también del accionar de sectores que han propiciado una gran desestabilización en el país. Esto decía. Es importante recordar que en las últimas elecciones que gana Chávez en octubre del 2012, que no hace tanto tiempo, gana con unos resultados macroeconómicos muy saludables. La inflación estaba muy controlada. En abril del año 2012 la inflación anual tenía más o menos un 12% anual, una cifra muy baja en comparación con la inflación heredada del neoliberalismo en Venezuela, ¿no? Con un promedio altísimo. Tenía una inversión social también muy alta, sostenida en el tiempo, de por encima del 60%, y además con cifras en términos de desempleo, desigualdad y pobreza y lucha contra el hambre aplaudidas por todos los organismos internacionales. Y esta es la situación después de haber ganado Chávez las elecciones de octubre del 2012. Después de la enfermedad del presidente Chávez y la necesaria convocatoria de elecciones en abril del 2013, es justamente cuando se puede uno observar cómo hay un cambio en el comportamiento de los agentes económicos en Venezuela. En ese momento es cuando uno puede detectar cómo la inflación empieza a subir. La inflación no es un resultado matemático de ninguna ecuación entre oferta y demanda. La ecuación es en el fondo el resultado de una puja distributiva por ver quién se queda la mayor parte de la ganancia, y si la ganancia se queda en parte de la población, de la mayoría social, o si buena parte de los sectores empresariales intentan captar la máxima cantidad de ganancia. Es
justamente a partir de la no aceptación de los resultados electorales del abril del 2013, cuando Capriles no acepta los resultados y cuando buena parte de la oposición no lo acepta, cuando deciden que después de haber perdido 2 elecciones consecutivas tienen que concentrar toda su intencionalidad para desbancar a este gobierno por una vía no electoral, no democrática, y encuentran en la economía uno de los flancos preferidos para llevar a cabo esta guerra económica. La guerra económica fundamentalmente la desempeñan porque se aprovechan de todo lo bueno logrado por la revolución bolivariana en materia de revolución social. Si tú haces que todo el excedente económico se destine a redistribuir a partir de una mayoría popular venezolana, esta mayoría venezolana disfruta de mejor salud, educación, vivienda, mejor salario real, no solo por las misiones, sino también porque el desempleo está en niveles bajos históricos. Ese aumento de poder adquisitivo de la población venezolana, de la mayoría, hace que también la destine al consumo. Y ahí es donde viene una de las cuestiones determinantes de la estructura económica venezolana. Es normal que vaya mucho más rápida la revolución social que no la revolución productiva. No es fácil producir a la velocidad de tan acelerada revolución social que se ha producido en Venezuela. Es fácil decir que hay que producir todo. Sí se ha producido muchos alimentos y de hecho en Venezuela durante esta época se ha producido mucho de alimentos. Sin embargo, ahora ya la población venezolana no solo pide alimentos básicos, sino empieza a saltar cualitativamente en otro tipo de demandas en el consumo. Y es ahí, aludiendo a lo que decía este analista economista Mestaros, Isvan Mestaros, al cual citaba siempre Chávez, y así lo citó en el golpe de timón en octubre del 2012, se produce una suerte de que el capitalismo se queda residiendo en un proceso de transición al socialismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los capitalistas ya no van a disputar la renta petrolera en origen, porque ya sabe que la renta petrolera es del pueblo venezolano. ¿Qué hacen? Disputan la renta petrolera en el uso de la renta. ¿Y dónde la utilizan? En el consumo. Ese consumo, ¿cómo se satisface en Venezuela en un porcentaje muy alto? A través de las importaciones de bienes. Y es justamente donde el sector empresarial se concentra y se dedica a importar, que es una suerte de rentismo importador. ¿Qué hacen? Compran afuera y venden adentro, con 0 incentivos a la producción. No producen porque les es más conveniente hacer esto. ¿Y qué hacen? Trasladan a altos precios. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de la mayoría es alto. No tiene sentido llevar altos precios si no hay demanda. En este país aumentó mucho el poder adquisitivo de la mayoría social y esto hace que haya capacidad de compra. Y es ahí donde empieza justamente a ocasionarse o a producirse esta guerra económica que se inicia desde el abril del 2013 y que continúa hasta día de hoy, justamente con un comportamiento de un agente económico que el autor Samir Amin decía de burguesía importadora. 0 incentivos productivos, y es el nuevo rentismo del siglo XXI. Se aprovechan de justamente de transformaciones económicas que redistribuyen el dinero, y entonces ellos buscan la manera mejor de reapropiarse del nuevo excedente económico. Ahora está en los bolsillos de las familias venezolanas, como en el acto de consumo. Y a partir de ahí empieza un proceso de inflación inducido muy alto, que además logran trabajar con un dólar paralelo, dólar ilegal. ¿Qué significa esto? Le piden dólares al Estado para importar, pero no dedican todos los dólares a importar. Solo importan una parte y la otra lo suministran a un mercado ilegal, que ellos ponen el nuevo precio y esto justifica que luego haya una inflación de manera inducida. Este es un poco el comportamiento de un agente económico que aprovecha ciertos desequilibrios de la economía, como es normal, para justamente dar lugar a esta guerra económica que lo que hace en el fondo es poner contra la pared a la mayoría social venezolana. Bueno, y es oportuno destacar algunos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, que da un amplio panorama sobre los avances en estos 15 años de revolución en materia económica. Desde la llegada del gobierno bolivariano en 1999, los avances socioeconómicos han sido cuantiosos. Un ejemplo de ello es el aumento de la inversión social. Entre los años 1984 y 1998, esta alcanzó los $80,608 millones.